No, no, no. El modelo perfecto es Cristo. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quién de nosotros puede decir que es manso y humilde de corazón? Pues lo diremos, pero el día que yo lo diga, perdí la humildad, perdí la mansedumbre. Porque la Biblia me dice, alábate el extraño y no tu propia boca, el labio ajeno y no los labios tuyos. Ah, no, yo soy el más humilde de la iglesia. Yo soy el pastor más humilde de la OBICE. Ya dejé de ser humilde. Dejé de ser humilde. Es el Señor quien dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermano, no es el hecho solo de seguir a Cristo, de aceptar a Cristo como mi Salvador, lo que me da descanso. Si quiero el descanso completo, tengo que obedecer. Hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuándo? Cuando aprendamos de Él, cuando sigamos el modelo de Él. Porque cuando seguimos el modelo de los hombres, nos cansamos, hermano, y nos decepcionamos. ¿Recuerda usted? Todos aquí han estudiado, ¿no? Por lo menos el primero al sexto grado, ¿verdad? Todos hemos estudiado. ¿Recuerda usted cuando tenía un compañero de estudio que sacaba 20 siempre? Y usted no lo veía estudiando. Simplemente el tipo escuchaba la explicación allí, o la chica escuchaba la explicación del profesor, concentrado allí, prestando atención, y con eso tenía. Yo tuve compañeros de estudio así. Y yo decía, Dios mío, yo quiero ser como él. Y me fajaba a estudiar. Y duraba hasta la 1, 2, pasaba toda la noche estudiando. Llegaba a presentar el examen, 12, 13, 10. Dios mío, pero si yo estudié, pero yo quería ser como aquel chico. Finalmente entendí que no hay dos personas iguales, que yo no puedo ser igual a otro, que cuando yo me comparo con otro, sufro. Mi concepto, mi autoconcepto, mi baja estima se va más para el suelo porque me estoy comparando. Pero cuando nosotros seguimos el modelo perfecto, Él nos da descanso, y no solamente descanso, el poder, la guía, la sabiduría para que nosotros podamos lograrlo. Dos elementos importantes menciona la Biblia allí en el carácter de Cristo. La Biblia nos dice que Cristo padeció para dejarnos ejemplo para que sigamos sus pisadas. 17 mensajes Dios me dio el año pasado o hace 2 años sobre qué significaba seguir las pisadas del Maestro. Y algunos se han acercado a mí y me dice, pastor, mi vida ha cambiado un mundo desde que yo he puesto en práctica eso de seguir las pisadas del Maestro. Pero otros siguen igual o peor, porque esto no es automático. La idea no es escuchar, la idea es que yo debo obedecer, yo debo internalizar lo que escucho para llevarlo a la práctica. Y ahí están los dos elementos que el Señor dice, la mansedumbre. Soy manso. Soy manso. Y la mansedumbre tiene que ver con la ecuanimidad de espíritu, que ni se entusiasma ni se deprime fácilmente, sencillamente porque no se ocupa en el yo. Cuando usted se ocupa en su propio yo, usted vive sufriendo, vive amargado. No me tomaron en cuenta, a todo el mundo le dieron reconocimiento, menos a mí. Pero tal vez ese es todo el mundo que recibió reconocimiento, no lo recibirán del Señor, y usted es el único que lo reciba de Él. El viejito Eugenio Sánchez me dijo en una oportunidad, hermano, todos estos reconocimientos que yo pueda recibir se enmohecen, se pudren, se dañan, se deterioran. El único que no se va a deteriorar es el que voy a recibir de la mano del Señor el día que esté en su presencia. Mansedumbre. La mansedumbre es la virtud necesaria para vivir en paz
hermanos, disposición del sufrimiento, virtud necesaria para vivir en paz con el prójimo, la mansedumbre, porque el que es manso es humilde. Y la mansedumbre es esa virtud necesaria para vivir en paz con el prójimo. Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportando los unos a los otros. Para soportar al otro, debo ser manso y debo ser humilde. Si no lo puedo soportar, es porque tengo que cultivar la mansedumbre y la humildad. La humildad es aquello que es bajo, que no se levanta mucho sobre la tierra. Así se define la humildad. Es lo opuesto a la presunción y al orgullo. Cuando tú dices, yo soy el más humilde de los hijos de mi padre, ya dejó de ser humilde. Ya está mostrando orgullo. Los otros 10, en el caso mío, que somos 11, son los que deberían decir, Luis, oye, es nuestro hermano, qué humilde es Luis. Que lo digan ellos, pero que yo diga, yo soy el más humilde de los hijos de Luis Fernando Galvis. Ya perdí la humildad, hermano. Ya estoy rayando en el orgullo, en la soberbia. La humildad es lo opuesto a la presunción, al orgullo. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios. No busca dominar, aplastar a sus semejantes para él surgir. No busca hacerlo. Al contrario, los ayuda a surgir. Les da la mano, los empuja, los anima a seguir adelante. Aprende a darles valor por encima de sí mismo. La humildad es la carencia de todo tipo de egoísmo, como el que mostró Jesús. Eso es humildad. Jesús hizo el trabajo más miserable, más feo, que hacía el peor de los esclavos: lavar los pies de sus discípulos. En todo hogar judío había un esclavo única y exclusivamente, así como había esclavos para servir a las mesas, así como había esclavos para darle la bienvenida a los visitantes, así como había esclavos para hacer la comida, así como había esclavos para cada cosa, había un esclavo que única y exclusivamente tenía el trabajito de lavar los pies de los visitantes, que no iban en Cadillac, que no iban bien enzapataditos, que no iban con aire acondicionado en sus camellos o sus burros, por el desierto caminando, sudados. ¿Usted ha caminado alguna vez por tierra que le sudan los pies? ¿Y cómo llega usted con esos pies cochinos, sucios, hediondos? Jesús hizo ese trabajo de lavar los pies de sus discípulos. Y eso es humildad. Pero nosotros creemos que humildad es ocupar el cargo más importante de la iglesia. No, hermano, hay cristianos que están enfermos y han cambiado hasta doctrinalmente porque en otra parte les han ofrecido un ministerio, un cargo que quieren y que no han podido lograrlo en la iglesia donde están, porque quieren imponerlo, como antes se hacía a punta de votos, ¿no? Mira, vote por mí que yo voy a ser diácono. ¿Recuerdan eso? Y los hermanos recuerdan las planchas y los hermanos decían, no hay que votar por esta plancha, no hay que votar por esta, voten por mí. Y hermanos que cuando no quedaban se iban bravos, no me voy porque no me tomaron en cuenta. Y decían, se jactaban de humildad. Querido hermano, allí están los dos elementos importantes. Jesús era Dios en el cielo. Él estaba en todo su esplendor y en toda su gloria, pero vino a la tierra, dejó su gloria, dejó su majestad y vino a la tierra y se humilló, se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo está tu obediencia
Hermano querido, Él dejó riquezas, Él dejó gloria, Él dejó comodidad. Ahora los ministros de hoy quieren imitar a un Cristo rico. Porque como Él dejó su riqueza por amor a nosotros y se hizo pobre, entonces ellos dicen, no, es que Él dejó su riqueza para traspasármelas a mí. Y viven explotando a sus seguidores, económicamente hablando. No les interesa nada más que el dinero de la feligresía. Él dejó toda su comodidad para venir a la tierra como hombre y para morir por nosotros. Por su humildad entonces Dios lo exaltó hasta lo sumo. Hermano, cuando nosotros somos humildes, Dios nos exalta. Y la que vale es la exaltación de Él, no la exaltación que me dan los hombres. Lo que vale es la exaltación de Él. ¿Sabe que nosotros los ministros somos los más tentados a caer en esa situación? Porque es raro el día que uno no se baja del púlpito y que algún hermano, alguna hermana le dé un abrazo a uno y le diga, hermano, tremendo mensaje predicaste hoy. Esa es la danza del pavo real, ¿no? Y entonces uno tiene la tendencia, ay, gracias Señor, wow. Pero unas gracias Señor como con orgullo y no con humildad. Y por mucho tiempo entonces yo, para evitar ese peligro, decía lo siguiente cuando alguien me decía así, cuando alguien me dice así, hermano, que Dios reciba la gloria y usted la bendición de obedecer lo que escuchó. Queridos hermanos, es muy importante que Cristo fue exaltado por la humildad. En el Filipenses capítulo 2 versículo 8 al 9 dice que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces dice el versículo 9, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo, hasta el máximo grado, que lo sacó del sepulcro, lo llevó y lo colocó a la diestra de Él y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? Por su humildad, hermano, por su humildad. Porque se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y en Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 36, el autor, el Espíritu Santo, a través del médico Lucas, en Hechos 2:36, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Qué lo hizo? Señor y Cristo. A veces nosotros queremos ser señores de la obra, dueños de la obra. No, la obra no es mía, la obra es del Señor. Por su gracia estoy en la obra. Y es lo que dice Pablo en una de sus cartas a Timoteo: doy gracias a Dios porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Jesús dejó todo. Jesús era de una mente y una actitud humilde. ¿Cómo está tu actitud, hermano? Cuando te dan un carguito te enfermas. No solamente me refiero aquí en la obra. Cuando te ascienden allá en el trabajo, te enfermas. Eso no es dar testimonio de buen cristiano, de un cristiano comprometido, porque el compromiso no es solamente aquí con el Señor. Si estoy comprometido con el Señor, yo soy luz del mundo y sal de la tierra, y debo salar a todo el mundo, debo sazonar a todo el mundo y debo brillar para todo el mundo. Que ellos no noten que estoy brillando es problema de ellos, pero el problema mío es brillar y que el Señor vea que yo estoy brillando, que el Señor sepa que yo estoy brillando, porque Él es el que me ha de recompensar. Ahora, mis hermanos, Cristo como modelo de obediencia, estamos enyugados a Él en la obediencia, estamos enyugados a Él en la obediencia. Estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Observamos que Cristo obedeció hasta en lo más difícil.
obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ah, no, pastor, es que usted puede servir al Señor, me puede decir un pastor, porque usted está en una buena iglesia, una iglesia que está creciendo, una iglesia que tiene líderes, una iglesia que tiene recursos. Usted no está pasando necesidad.